La ecuación, y igual 4x7 se muestra a continuación. Se nos pide que dibujemos una línea perpendicular a la línea dada que pasa por el punto. Luego escribe la ecuación para esa línea en forma de intersección de pendiente. Bueno, observe cómo la ecuación dada, y igual 4x7, está en forma de intersección de pendiente, o la forma, y es igual a mx más b. Por lo tanto, la pendiente de la línea dada es 4, que, si quisiéramos, también podríamos escribir como 4 sobre 1. Es importante reconocer esto, porque si dos líneas son perpendiculares, lo que significa que se cruzan y forman un ángulo recto, o un ángulo de 90 grados, entonces sus pendientes son receptáculos negativos entre sí. Si la pendiente de la línea dada es 4, 1, entonces la pendiente de nuestra línea, que será perpendicular a esta línea, tendría una pendiente de menos 1, 4. Para encontrar el recíproco negativo, volteamos la fracción y cambiamos el signo. Debido a que estamos buscando una línea perpendicular en forma de intersección de pendiente, si podemos encontrar la intersección y de la línea perpendicular a la línea dada, podemos escribir la ecuación para una línea perpendicular. Vayamos a nuestro graficador y veamos si podemos graficar una línea que sea perpendicular a esta línea, pasando por el punto. Primero seleccionaremos la herramienta de línea aquí debajo. Ahora, queremos hacer clic en el punto, que está aquí. Ahora, veremos si podemos formar una línea que sea perpendicular a la línea negra, lo que significa que intersecta la línea del gráfico y forma un ángulo recto. Parece que ahora las líneas son perpendiculares entre sí. Pasemos nuestro segundo punto a la intersección vertical de la línea azul. Observe cómo en este caso tenemos suerte, porque la intersección vertical es un entero, en realidad es más 6. Haremos clic aquí para formar dos líneas perpendiculares. Ahora recuerde, nuestro objetivo aquí es encontrar la ecuación de esta línea azul. Volvamos a su presentación. Recuerde, ya descubrimos que la pendiente de la línea perpendicular, o la línea azul, es menos 1, 4, pero sigamos adelante y verifiquemos esto gráficamente. Observe cómo, si queremos pasar de este punto a la izquierda a este punto a la derecha, tendríamos que bajar una unidad, y por lo tanto, el cambio de y es igual a menos 1. Entonces, tendríamos que ir a la derecha 4 unidades, y por lo tanto, el cambio de x es positivo 4, lo que verifica que nuestra pendiente sea menos 1, 4. Ahora, si podemos encontrar la intersección y, podemos determinar la ecuación de esta línea perpendicular azul. Podemos determinar esto gráficamente. Es este punto aquí, con coordenadas, y por lo tanto b es igual a más 6. La ecuación de la línea perpendicular, en forma de pendiente de intersección, sería y igual menos 1, 4x más 6. Mientras estamos aquí, sigamos adelante y verifiquemos que la intersección vertical sea más 6, algebraicamente. Sabemos que la pendiente de nuestra línea tiene que ser menos 1, 4, por lo que sabemos que, en forma de intersección de pendiente, la ecuación debería ser igual menos 1, 4x más b. También sabemos que nuestra línea contiene el punto. Como este punto está en la línea, podemos sustituir menos 4 por x, 7 por y resolver b, la intersección vertical. Avancemos y hagamos eso. Tenemos 7 igual menos 1, 4, multiplicado por menos 4, que yo escribirá como menos 4, 1, más b. Entonces, tenemos 7 iguales. Observe que esto se simplifica. Esto se simplificaría a 1, esto se simplificaría a menos 1. Tenemos menos 1 veces menos 1, que es positivo. Entonces, tenemos 7 es igual a 1 más b. Restando 1 en ambos lados, tenemos b igual 6. Hemos verificado, algebraicamente, lo que ya descubrimos gráficamente. Nuevamente, la ecuación de la línea perpendicular azul es, y igual menos 1, 4x más 6. Espero que hayas encontrado esto útil.